Y vamos a abrir una conversación de política y también algo de mirada internacional, porque nuestro invitado ha sido político, ha sido ministro, ha sido parlamentario y ha sido embajador también. José Antonio Viera Gallo, abogado, militante del Partido Socialista, exministro, como decíamos, ex embajador en Argentina. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Connie? Bienvenido. Y que ha tomado la decisión de retornar un poquito a la política algo más activa, ¿verdad? Y en este caso participando de una lista y de la idea de ser consejero en el Partido Socialista, de una lista disidente a la de la presidencia de Álvaro Elizalde hoy día dentro del PS. ¿Por qué no le gusta la opción de apoyar a Elizalde en esta instancia? ¿Por qué no la llamamos mejor una lista alternativa? Porque disidente da la impresión como que es minoritaria. Alternativa a lo que hay hoy día. Y las alternativas surgen porque hay cosas que no gustan. Evidente. ¿Qué es lo que no gusta entonces? Bueno, yo creo que el estado de la oposición, también quiero decir que el estado de la centro-derecha está más o menos, pero en fin, el de la oposición, que es lo que ahora nos preocupa, requiere un nuevo rumbo. Yo creo que requiere un nuevo impulso y eso parte por el Partido Socialista. Creo que después de la derrota sufrida en la elección presidencial, ya pasó un año, es lógico que ahora venga un recambio y ese recambio es de persona y eso supone una alternativa. Ya, pero sea un poquito más específico. Más específico. Porque Álvaro Elizalde puede parecer para mucha gente un tipo joven, un tipo relativamente, no quiero decir nuevo, porque también fue ministro, pero es de una camada diferente de la de ustedes, digamos, ¿verdad? Es una generación de una renovación. Igual que Maya Fernández. Igual que Maya Fernández, exacto. Y eso está muy bien. Yo creo que el problema de la actual dirección, a mi juicio, se originó en la forma en que ellos decidieron la opción de apoyar a Alejandro Guillé. Usted sabe que nosotros aquí internamente con Juan Manuel le hemos dicho siempre a Álvaro Elizalde que él fue el culpable del crimen, el autor material del crimen. Bueno, yo no lo quería poner en términos tan como de Hamlet. Ya lo hemos dicho, pero el autor material del crimen de Ricardo Lagos en este caso. Yo creo que fue un error. ¿Es el pecado de origen de Álvaro Elizalde? Sí, yo creo que ese fue un error político mayor. Y la otra vez, cuando perdimos con Eduardo Frei, cuando terminó el primer gobierno Bachelet, la directiva de la época, que era Camilo Escalona y era Marcelo Schilling, después de la derrota renunciaron. Yo creo que es lógico, bueno, quizás no que renunciaran de inmediato, pero no creo que el nuevo impulso que se requiera debiera estar dirigido por las mismas personas. Ahora, aparte de ser autor material y de cargar con ese pecado de origen para ustedes, Álvaro Elizalde también ha tenido un estilo bastante más confrontacional con el gobierno. ¿Usted tampoco está de acuerdo con eso? ¿Considera que pudiésemos estar mucho más llanos a los acuerdos, por ejemplo? No, pero tampoco lo veo a él como una persona tan confrontacional. Lo veo más bien como una persona que está como en el rango medio. No creo que destaque demasiado ni en diálogo ni en confrontación. O sea, es como ni chicha ni limonada, digamos. Me gustaría una persona, digamos, que marque más el rumbo. Más que una persona. O sea, yo creo que el Partido Socialista y en general la centroizquierda requiere reencontrarse con lo mejor de su pasado, pero sobre todo requiere hacer propuestas para enfrentar los desafíos que tenemos, que son muchos. José Antonio, usted integra una lista donde hay varias otras personas también apoyando, digamos, esta candidatura, pero también sorprende como que, y a lo mejor esto puede ser un prejuicio, pero usted sabe, yo tengo fama de prejuicioso, sí. Todos tenemos prejuicios. Sí, de hecho tengo un prejuicio sobre mi prejuicio. ¿Qué tiene en común usted con Fernando Atria, por ejemplo? Porque uno lo ubicaría, digamos, si yo tuviera que armar una mesa matrimonio, no los pondría en la misma mesa. Bueno, yo a él, como decían los antiguos, conozco mucho a su papá y a su mamá, digamos. Bueno, pero en fin, pero esa es otra historia. Pero no es razón suficiente. No, ya sé, me estoy bromeando, esa es otra historia y los aprecio mucho. Bueno, a él y su señora también. Su señora tiene un importantísimo cargo en la Cancillería, sí. Y él también, él es un gran intelectual, es un profesor destacado de Derecho. Sin duda. De Derecho, etcétera. Ahora, en una parte de su evolución, él me pasó el borrador de un libro que se llamaba algo así como La otra cara del neoliberalismo, la concertación. Yo lo revisé, era un libro quizás demasiado crítico, un poco unilateral. Yo le sugerí cámbiale el nombre porque no creo que la concertación haya sido la otra cara del neoliberalismo, pero no lo hizo. Obvio tenemos diferencias, yo creo que eso es natural en la vida intelectual y política, pero también tenemos la misma voluntad de que haya un nuevo rumbo, un nuevo impulso, una nueva estrategia de cambio en la oposición y particularmente en el Partido Socialista. Ahora,
si hay las discrepancias se verán en el correr del tiempo, digamos. El otro día estuvo sentado acá con nosotros Oscar Landarreche, comentando, a propósito de su mirada respecto a la reforma tributaria, fuimos un poquito más al fondo, ¿verdad? Y a la crítica respecto de la búsqueda de una identidad sin sustancia que finalmente está afectando a un sector importante de la oposición. Esto de casarse finalmente con titulares, con consignas, y no necesariamente actuar por convicciones. Y esto tenía que ver con el tema de la integración en la reforma tributaria, con el TPP y con un montón de otras cosas, ¿verdad?, que han estado hoy día ahí puestas sobre la mesa y son parte del programa de reformas estructurales que está llevando adelante el gobierno. Es decir, estar en contra porque probablemente la gente prefiere que yo esté en contra que esté a favor, y no importa lo que yo piense de fondo o cuál haya sido mi trayectoria. ¿Usted comparte ese diagnóstico de Oscar Landarreche? Yo creo que nosotros en política estamos para marcar el rumbo, para indicar una ruta, para indicar un sentido. Ese sentido a veces tiene medidas que pueden ser muy aceptadas por la gente, y a veces tendrá momentos de austeridad, momentos difíciles. Recuerdo al comienzo de la transición, por ejemplo, el gobierno de Aylwin hizo un ajuste. Y lo menos que uno podría haber imaginado era que un gobierno democrático estaba llegando hacia un ajuste, pero sin embargo era necesario. Al final la gente lo entiende, lo que la gente juzga son los buenos resultados. Además de la buena intención, que los efectos sean positivos para las personas. Y en ese sentido, yo creo que últimamente la oposición, pero también la derecha, ha estado demasiado al vaivén de lo que en el momento, la coyuntura, dice la encuesta, o dice la opinión, o dicen las redes sociales. Por ejemplo, del actual gobierno yo no veo con claridad, fuera de ese eslogan que Chile entre al desarrollo, no veo metas precisas que entusiasmen y que uno pueda decir, bueno, cumplió o no cumplió. Del gobierno segundo de Michelle Bachelet, por ejemplo, se pueden hablar muy bien de algunas cosas y se pueden criticar otras, pero no cabe duda que tenía un sello muy claro, que era la reforma educacional, que quedó. De este gobierno a mí me queda como diluido, porque... Ahora, el gobierno lleva 1 año y 2 meses. Es harto, ¿ah? No, sí, pero para un gobierno de 4 no es ni la mitad. No, pero yo lo doy casi como que o ya... sea, no es ni siquiera un tercio. Entiendo como que casi se cerró un ciclo. Porque, a ver, el crecimiento, todo lo que yo leo es de que va a ser mediocre. Se discuten ya cifras, etcétera, pero es mediocre. Crecimiento de empleo, más o menos. Mejor poder adquisitivo de la gente, no. Mayor poder de compra de la gente, tampoco. Que era, después, inseguridad ciudadana, otra gran bandera, encuentro que está bastante descontrolada. Entonces, quizás, fíjese lo que voy a decir, creo que esta reforma al sistema de ISAPRE, que también incluye algo a FONASA, o sea, a las aseguradoras públicas y privadas, puede darle un respiro al gobierno, porque al menos introduce algunos temas que son de mayor consenso. Ahora, usted está haciéndole un balance al gobierno cuando, insisto, el gobierno no lleva ni 1/3 del periodo completo. ¿No es al menos injusto? ¿Pero ustedes tienen más claro lo que quiere este gobierno? No, pero independientemente de lo que nosotros pensemos, por eso lo invitamos a usted. Sí. Usted dice, la delincuencia está desatada, no sé. Pero me parece. Claro, pero eso es su apreciación, está bien. Si la pregunta es, ¿uno juzga al gobierno al término del mandato, no cuando no lleva ni la mitad del periodo? No, uno juzga al gobierno siempre. En la política es una retroalimentación permanente entre la ciudadanía y los actores políticos. Yo hubiera esperado un gobierno que en el primer año hubiera marcado más el rumbo y hubiera dicho con mayor claridad qué es lo que quiere hacer de verdad. Si este gobierno apunta a reformas en el Parlamento donde no tiene mayoría, es un camino muy pantanoso, muy difícil. Además, cuando hay una posición muy diversa. El gobierno podría haber tenido otras metas, por ejemplo, podría haber dicho, mire, voy a poner mucho énfasis en la infraestructura, que está muy atrasada en el país. Nuevos puertos, nuevas rutas, ferrovía, pasos con la Argentina. No veo que lo haya hecho. Ahora, este viaje del presidente Piñera a China es muy importante. Por ejemplo, si se llegara a concretar el cable de fibra óptica, pero eso debiera ser machacado por el gobierno. Ahora, déjame entonces llevarlo a su propio terreno. Porque usted dice, el presidente tiene una oposición muy diversa, pero precisamente, que diversa es una palabra bastante elegante para definir hoy día la oposición, porque es una oposición que más bien está disgregada, que no parece estar parada detrás de un mismo proyecto. Pero eso es muy propio de un sistema proporcional. Mientras más proporcional el sistema,
no tiene por qué estar la oposición siempre unida en todo, porque es muy distinto. Yo no lo digo como juicio de valor, simplemente Claro. digo que hay una oposición que está disgregada en distintas corrientes de pensamiento, de Sí. ideología y de propuestas país. De hecho, hay algunos partidos que ni siquiera tienen una propuesta país, no están mirando Chile en los próximos 15, 20 años. ¿Usted dice que el Partido Socialista sí o tiene que empezar a construir esa mirada? El Partido Socialista tiene una historia muy antigua de lucha social, pero también de experiencia de gobierno. Nosotros hemos gobernado formado parte del gobierno de Chile desde el año 90 hasta hace muy poco. Y es el periodo en que Chile le ha ido mejor. Yo creo que habrá pocos periodos en nuestra historia en que hemos tenido mayor progreso económico, social, etc. Lo que no quiere decir que no haya habido errores, que no haya muchos problemas todavía, obvio. Pero el Partido Socialista puede mirar y presentar su gestión de gobierno como una carta de aval de lo que propone hacer para el futuro. José Antonio Viragallo, aprovechemos los últimos minutos que nos quedan por su paso por Argentina. Argentina está a puertas de una elección en un escenario bien complejo, ¿verdad? Con un presidente Mauricio Macri que se supone va a ser candidato, se supone, porque todavía no está confirmado 100%, y eventualmente la expresidenta Cristina Fernández también. Y se dice que Argentina está hoy día optando por el mal menor y no necesariamente por lo que sea mejor para Argentina. Bueno, en realidad el cuadro es negativo. Es muy preocupante para una república hermana que esté en una situación tan difícil. Hoy día el ex ministro López Murphy dice que no se sabe si el próximo gobierno argentino va a poder cumplir el pago de la deuda. El riesgo país de la Argentina está muy alto. Ajá. Todo eso es muy malo para Chile. Es muy malo porque el destino de estos dos países al final iba a ser, digamos, estar cada vez más interrelacionados. Ahora, dentro de ese cuadro está la figura también emergente de Roberto Labaña. El exministro de Economía. Sí, yo estuve en Buenos Aires ahora con él y yo creo que él sería como una esperanza para la Argentina, pero tiene muchos escollos políticos que resolver. El principal es si los gobernadores peronistas, no cristinistas, o sea, que no están con Cristina Fernández, le van a dar su apoyo incondicional o no. Y eso está todavía por resolverse. Explíquele a la gente que se pregunta, porque me ha pasado mucho en Twitter que la gente pregunta, pero ¿cómo van a votar por Cristina? Entre otras cosas que está imputada por corrupción, ¿verdad? Ella no está procesada, no está enjuiciada, está imputada, tiene que declarar, de hecho ahora luego. ¿Cómo es posible que un país pretenda o esté dispuesto a volver atrás, en el fondo, con una persona que dejó una situación económica compleja, como la que dejaron los Kirchner, pero que además está enfrentando problemas de corrupción ante la justicia? ¿Cuál es la lógica del argentino que permite que haya una mayoría o un número significativo de personas que esté dispuesta a ese voto? Sí, podría yo responder con Perón, qué grande sos. Claro. ¿Cuánto vales? O sea, el peronismo es un fenómeno muy particular de la Argentina, digamos, y dentro del peronismo el kirchnerismo marcó una etapa que tiene distintas fases. Hay una fase en que el kirchnerismo sacó la Argentina de la crisis del 2001. Hay una segunda fase que hizo un gobierno, sobre todo el segundo gobierno de Cristina Fernández, con muchas dificultades, dejó para el futuro. Ahora, después tiene ella una personalidad muy fuerte. Ella es sin duda una gran dirigente política. Claro. Entonces, es una mezcla, digamos. La insatisfacción de lo que hay hoy día hace que la gente diga, bueno, antes había muchos problemas, había corrupción, pero al menos vivíamos mejor. Para terminar la conversación, José Antonio, déjeme llevarlo de vuelta ahora a la área más chica de la elección que tienen ¿cuándo es? El 26 de mayo. Yo sé, todos los candidatos siempre se dan por ganadores, pero uno con los sectores del Partido Socialista que conversa uno en privado, le comentan que pareciera que esta carrera está corrida por Álvaro Elizalde. ¿Usted qué sensación ambiente tiene? A ver, en primer lugar es una elección indirecta. Que es indirecta, un comité exacto. central. Yo creo que un punto muy importante va a ser quién saca la primera mayoría. Yo no tengo tan claro que la primera mayoría la vaya a sacar Álvaro Elizalde. Más bien pienso que la podría sacar Maya Fernández, individualmente. De forma individual. Claro.
Y Que después, además, porque recordemos que el sistema permite votar en el fondo cruzado hombre-mujer. así es, muy raro. Claro, Todos es que tenemos 2 votos. Tienen 2 votos. Usted puede votar por un hombre y una mujer, y uno puede votar por Álvaro Elizalde y puede votar por Maya Fernández, que no van en la misma lista. Lo que no creo que sea una cosa muy equitativa desde el punto de vista de la igualdad de género. Pero bueno, dejémoslo aparte. Ya, ok. Bueno, ahora, el otro punto es que de los miembros del Comité Central hay un porcentaje muy alto, el 70%, que se elige por regiones. Y esas regiones, las listas que ahí compiten, no tienen la misma lógica nacional. Entonces, lo que vaya a salir de ese Comité Central es muy inesperado, digamos. Ahora, si uno piensa, digamos, en propuestas políticas, la cosa es bastante cruzada también. O sea, no es que todos los que están con Elizalde piensan A y todos los que están con Maya Fernández piensan B, sino que hay mucha transversalidad. Entonces, vamos a ver qué pasa, digamos. Yo creo que en todo caso es una elección que moviliza un partido, que abre debates como los que estamos teniendo esta mañana. Eso le hace bien al Partido Socialista, le hace bien en general a la centroizquierda, que se discuta cuáles son las propuestas, que se hable, digamos, más allá de la chimuchina de la coyuntura de cada día. Así que yo estoy contento, digamos. Ya pues, se nos va el tiempo. Le queremos agradecer a José Antonio Villegas No, muchas que haya gracias a conversado ustedes. con Gracias por nosotros. venir. Gracias, pues.